con Sebastián Salgado. Vaya día que te hemos llamado para hablar de la Argentina, pero ya ves que no te voy a contar a ti, que tú ya sabes todas las novedades y las noticias que han surgido hoy, ¿no? Asesinato de los negociadores de Hamas, cómo en el Nepal está montando una primavera árabe de estas, una revolución naranja de colores, esta que se suele hacer, pero que todo el mundo se va a creer que ha sido la generación Z que se ha saltado y se ha dedicado a sacar presos, a matar policías y a pegar fuego a la casa del primer ministro. Y, por supuesto, la situación en Venezuela, cómo Ucrania está cayendo, pero no tiene ninguna intención Europa de frenar la guerra que se viene. Tantas cosas de las que tú también puedes, por supuesto, hablar y opinar, aunque te hayamos llamado hoy, en principio y en teoría, para hablar un poquito de Argentina, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? Primero que nada, Sebastián, mucho tiempo. No, dice Sebastián que soy un tipo magnífico, maravilloso, que siempre dice cosas. A ver ahora. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para vos, Chema, para José Antonio y los amigos y compañeros y compañeras que nos ven. Sí, bueno, un mundo convulso. Nosotros estamos acostumbrados a tratar de seguir todo esto y de alguna manera esta zona donde yo vivo en Argentina, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, ha sido como el epicentro de lo que puede llegar a ser un... Se ha ido el sonido. A ver si es que no sois vosotros, si soy yo que de repente se quita el sonido por alguna razón. Sí, yo no entiendo nada. ¿Me Ah, escuchás? sí, yo ahora te escucho, pero se había muteado, pero Qué raro. es. No, no, pero puede ser como que aquí hay algo que toco que se mutea, no lo sé. Adelante, adelante. Bueno, no me censures más, Chema. Esa estuvo buena. Che, bueno, fue noticia mundial, ¿no? Lo que era una elección provincial, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es prácticamente un tercio, ¿no? Del padrón electoral de la provincia de la República Argentina, o sea, es muy importante como medidor de lo que van a ser las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. La realidad es que, vamos a decir, la legislatura de la provincia de Buenos Aires no gravita prácticamente en lo que es la política nacional. Nadie le da demasiada importancia a lo que pasa en esta legislatura. Nadie conoce del todo bien quiénes son los senadores, los diputados provinciales, más allá de quienes vivimos en esta parte. Lo que pasa es que hubo una serie de situaciones a través de las cuales mucha gente empezó a tomar una postura diferente a la que habían adquirido vinculado al gobierno de Javier Milei, que era algo así como tengamos paciencia, todo ese discurso de venimos de tantos años de la política nefasta de uno y de otro y Milei aparecía, ¿no?, como esa especie de redentor místico o con delirios místicos y que, bueno, evidentemente hubo una serie de acciones en las semanas o en los días previos incluso a la elección que repercutieron de una manera importante. Una de esas, yo no sé si trascendió mucho por fuera de Argentina, está vinculado a un tremendo escándalo. Todo está vinculado al tema de la salud o mayoritariamente. Tenemos más de 100 muertos en Argentina vinculados a dosis adulteradas de fentanilo, ¿sí? Una droga que, como ustedes saben, bueno, en Estados Unidos hace estragos, que es como una especie de opiáceo, me puedo equivocar, pero que es paliativo para los dolores de las personas que están internadas, muchas de ellos en terapia intensiva, y que en los hospitales se le aplicó esto que debe tener, vamos a decir, una revisión por parte de la ANMAT, que es la institución argentina encargada de verificar todo este tipo de cosas, que han sido vaciadas, ¿sí?, por el gobierno de Milei. La institucionalidad argentina, que es la que tiene que supervisar la calidad de vida y la salud de nuestros compatriotas, prácticamente se quedó sin herramientas. Y de manera pronta y clara, bueno, una partida de esta droga, fentanilo, estaba cuando menos contaminada, vamos a ponerlo en esos términos. Y bueno, a las personas que se le aplicó en diferentes lugares, hay muertos en esta misma ciudad donde estoy yo,
les agarró una especie de virus que estaba dentro de este fentanilo contaminado y murieron. Jóvenes, grandes, chicos, absolutamente todo. Ahí es como que mucha gente empezó a decir, ah, bueno, pero entonces las instituciones estatales vinculadas a salvaguardar la salud de los argentinos para ver que los laboratorios privados estén entregando los medicamentos en tiempo y forma eran importantes. Mucha gente se dio cuenta en ese momento. No conformes con eso, bueno, salió un escándalo del que sí trascendió a nivel mundial, creo, que es el famoso 3% de las coimas de Carina, ¿no? El jefe, como le dice Milei a su hermana. Ellos tienen ahí una relación compleja, bordeando lo incestuoso entre su perro muerto con el que habla y su hermana, que es la que dirige las riendas del gobierno, por encima de los ministros, por eso es la secretaria de gobierno, a través del cual en los últimos meses hubo dos grandes protestas que se ganaron como el corazón de la gente. Uno, el Hospital Garrahan, un hospital público que hace las operaciones más complejas que se puedan imaginar, y que está como muy metido en el corazón de la gente que ha necesitado, lógicamente, un hospital público de estas características, capaz de hacer operaciones muy complejas, en el cual, sobre todo, están vinculados a la parte pediátrica. Y por lo tanto, bueno, hay muchísimos padres de todo el país, incluso de países limítrofes, que están siempre súper agradecidos con el Hospital Garrahan. Y lo que hizo Milei es empezar a desfinanciarlo, ¿sí? Los médicos no cobran los salarios congelados, el personal no profesional también con muchísimos problemas. Y aparecieron incluso algunos audios de algunos ministros como diciendo, ¿por qué toda la población argentina infantil tiene derecho a ir a un hospital de ese, como diciendo, de alta complejidad, por parte de ministros de Milei? Es como diciendo, la alta complejidad en medicina es algo que es para la clase alta, no para cualquier persona. Y lo dicen sin sonrojarse. Entonces, las movilizaciones de los jubilados que se han convertido, te digo, Chema, en la vanguardia política de la República Argentina desde que asumió Milei, son los únicos que están ahí todos los miércoles aguantando los palos, y la demás gente se suma a ellos, incluidos sindicatos, movimientos sociales, y en este caso, por ejemplo, los padres de los chicos vinculados al Garrahan. Como si esto no alcanzara, tercera cosa vinculada al tema salud, en este 3% vinculado que se filtró, vamos a decir, en el que se menciona a la hermana del presidente Milei como que ella cobraba parte de una serie de coimas, está toda la estructura que se llama el ANDIS, que es la institución encargada de salvaguardar las situaciones de los chicos con capacidades diferentes, desde síndrome de Down, malformaciones, cuestiones congénitas, chicos que tienen dificultades para el desplazamiento, discapacidad le dicen algunos, capacidades diferentes otros. No hay población más vulnerable, imagínate vos, un pibe con discapacidad en un barrio pobre. Entonces, empezaron por quitarle el transporte, o sea, los padres no tienen auto para llevarlo al hospital, que le hagan la rehabilitación. Y entonces los padres desesperados porque dejaron de ir los transportes, los pibes no pueden llegar a los hospitales. Entonces los padres en los micros, en ómnibus, ¿no? Como decimos acá, con los chicos que a veces tienen muchísima dificultad para subirlos, para bajarlos, para llevarlos. Y el encargado de todo eso, un tipo de apellido españolo, que evidentemente iba defendiendo esta postura de Milei de vaciar también eso. O sea, vaciaron todo. Vaciaron el Instituto de Tecnología Industrial, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, desaparecieron ministerios, pero al haberse metido con estos temas tan sensibles de salud, mucha gente dijo, no, esto ya es demasiado. Entonces se veían a los pibes con capacidades diferentes, en sillas de ruedas, frente al Congreso, pidiendo una ley de discapacidad para que no dependa de un gobierno de turno, para que no puedan ir a los hospitales. Entonces, cuando se filtran
Estos audios en donde se evidencia que, sobre todo, una empresa vinculada al sionismo israelí que se llama la Suizo-Argentina, de parte de la mafia de la industria farmacéutica, en este caso de la familia Kovalipker, que ¿quiénes son? Son gente vinculada a la DAIA, que es la parte más rancia del sionismo en Argentina, la que nos ponen a nosotros comunicadores en las listas para amedrentarnos, para que no hablemos en contra de Israel. Hacen como una especie de policía en redes sociales y tienen un gran poder de presión política sobre todo el espectro en la República Argentina. Bueno, de esas instituciones, de la secta judía Chabad Lubavitch, vienen una serie de personajes que crearon a la figura de Milei, que la financiaron al 100%. No es que Milei se acerca después a esta gente, sino que es una creación de ellos mismos. ¿Quiénes? El señor Eduardo Elstein, que está quedándose con toda la estructura de los edificios. Cuando Milei, digamos, desfinancia una organización, acordate que hay infraestructura edilicia. Entonces, sale a la venta y la compran ellos. Entonces, el señor Elstein ya puso a su persona, que es el encargado de que ellos sepan antes qué es lo que se va a vender, para salir y lo compran y se lo quedan. Lo refaccionan y lo venden. Se hacen multimillonarios. Ya lo son, pero se hacen más todavía. Ese es uno de los financiadores de Milei. El señor Wertheim, que es actualmente el canciller de la República Argentina, director de DirecTV en Argentina y toda una serie de matufias, entre ellos lavador de dinero en las Islas Vírgenes Británicas. Vos imaginate, el canciller de Argentina, los ingleses le conocen todo el financiamiento de lavado de dinero en las Islas Vírgenes Británicas. Y entre esta, runfla, que le decimos acá, está también la industria farmacéutica. Esta, que también es de los Kovalipker, que financiaron la campaña de Milei, la empresa suizo-argentina, entre que asume Milei y este momento en donde se conocieron las escuchas para quedarse con parte del financiamiento de lo que debería ser las ayudas que le dan a los chicos con capacidades diferentes, que se queda la suizo-argentina, creció en lo que asumió Milei más del 2000% la facturación de la empresa. 2000% en un año. O sea, entonces ellos se quedan sin necesidad de licitar, venden todo, ¿sí? Les proveen, ahora sumaron un rubro nuevo que es como la logística de la distribución de medicamentos y demás, y viven como en búnkers, ¿no? De pseudo ricos, protegidos por su propia seguridad privada, que cuando le van a hacer allanamientos, los tipos salen corriendo porque tienen, por ejemplo, una colección inmensa de autos de colección privados y salen en sus autos de colección, dejan la puerta de la casa abierta y cuando lo detienen a uno de los hijos de esta mafia, tenía solamente ahí en el dinero disponible arriba del auto $260.000 y millones de pesos, ¿sí? Y estaba tratando de huir. Entonces, toda la estructura mediática argentina se animan, ¿sí? Aunque hay gente que le cueste creer esto, se animan sí con Milei, pero no se animan con la mafia de la industria farmacéutica, que es el sionismo, que es la DAIA, que es la Chabad Lubavitch, en la República Argentina. Entonces, vos ves que los medios de comunicación locales llegan a un techo del análisis absolutamente bajito, porque en definitiva, Milei, su hermana, y toda esta gente son el fusible de esa otra mafia que se queda siempre. Entonces, es parte de lo que se está viviendo y que la propia mafia sionista en la República Argentina son ellos también los interesados en bajarle un perfil a todo esto de Milei, porque él, claro, evidenció cosas que siempre habían sido secretas. Entonces, él va y se abraza con el rebe de la Chabad Lubavitch en Nueva York y después dice que él se arrodilla ante un judío y que hace un montón de cosas que la gente dice, pero pará, ¿de dónde sale toda esta cosa? Después, él dice que fue la primera persona del mundo que le dieron lo que ellos le dicen el nombre como el premio Nobel judío. Bueno, el premio Nobel judío dan $1 millón. Él dijo que se lo iba a dar ese $1 millón a una institución, premio que le dan solamente a personas judías, premio que le dan solamente a personas judías. Se lo dan a Milei, y él dice que se lo iba a donar a una institución a la que nunca llegó. Entonces, bueno, acá se folclorizó mucho todo este tema del 3%, se han hecho canciones, para eso los argentinos son muy creativos, y en el contexto se hizo esta elección que marcó casi 15 puntos de diferencia.
nadie esperaba, las encuestadoras le erraron, como siempre, a favor de los grupos conservadores, y bueno, estando tan cerca de la próxima elección, generó ya una subida grande del dólar, lo cual no es un tema menor porque ellos decían que flotaba el dólar, que tenían los mercados controlados, y lo que tienen que ahora hacer es lo que ellos decían que no había que hacer. Toman créditos del Fondo Monetario Internacional, salen a vender los dólares que toman, de los cuales después va a haber que pagar intereses, simplemente para tratar de mantener el mercado con el dólar por debajo de 1.500 pesos, que es lo que ellos le marcan como el techo de fluctuación, ¿sí? Del encaje. Entonces, bueno, evidentemente hay una situación absolutamente fuera de control que están tratando de apaciguar para el próximo mes de octubre, que esas sí son elecciones mucho más importantes porque se renueva la mitad del Senado de diputados en la República Argentina, y esto puede marcar un antes y un después en el sentido de que el oficialismo deje de tener mayoría, ¿sí? Por las alianzas que hicieron con otros partidos como los radicales, y eso va a frenar, lógicamente, y va a hacer que Milei sea directamente un presidente por decreto o nada. Así que bueno, es lo que se está viendo en este momento. Ayer hicieron una mesa, como que el gobierno dice, bueno, vamos a replantearnos nuestra estrategia, y no sacaron y no pusieron a nadie, ¿sí? Porque evidentemente, si ellos cambian el rumbo político en un contexto como este, bueno, también puede llegar a ser una especie de imagen de debilidad, en algún sentido, que termine favoreciendo a otros partidos políticos tal vez más tradicionales. Así que bueno, un poco de lo que se está viviendo por acá. ¿Qué te iba a decir, Sebas? En realidad, entonces me estás diciendo que de algún modo el lobby sionista también se ve un poco destapado con este individuo, y entonces quizás ellos son los que a lo mejor han hecho que salga esa filtración, que sea como un toque de atención, que se quiten lastre en un momento dado si hace falta con él, si se pone la cosa mal, y desde luego no hay problema, porque aunque cambiara el Parlamento entero, él puede seguir gobernando por decreto, haciendo el cafre durante el resto del periodo de presidencia y acabar la tarea que tiene que hacer de mierda, que además blanquea a cualquier otro que venga, porque cualquier otro que venga va a ser mejor que Milei, y por tanto también en ese juego que hace la democracia burguesa, desgraciadamente sirve para que todo valga a la hora de poner a otro. Sí, sí, hay gente que también dice acá, en realidad ya está, a ellos les alcanzaba con 2 años para volver a endeudar al nivel que lo volvieron a hacer en la República Argentina, para poner una serie de leyes como el RIGI, que la metieron por decreto, en donde las empresas vienen y se llevan todo prácticamente sin ningún costo, pagando menos impuestos que las empresas locales incluso, y todo eso ya está hecho. Entonces, ¿qué tanto les queda por sacar de Argentina si le dieron un marco pseudolegal a el robo y el extractivismo? El trabajo de Milei, poco más, poco menos, ya está hecho para lo que lo inventaron y para lo que lo pusieron, y cuanto más tiempo se quede con sus delirios místicos, más gente se empieza a preguntar de decir, a ver, con lo que estamos viendo en Gaza, ¿este tipo apoya a los israelíes? ¿Es parte del genocidio? Entonces, gente que no tenía demasiada concepción geopolítica, vamos a decirlo, y tratando de ser respetuosos con eso. Hay un analfabetismo geopolítico grande en la República Argentina. Los noticieros prácticamente no hablan de otras cosas que no tengan que ver con la política local. Se está evidenciando de alguna manera. Y en ese sentido, tranquilamente podemos pensar que el fusible mismo puede ser Milei, ¿sí? No las estructuras que lo financiaron. Claro. Mira, aquí dice Ceci Palacios que compartas cómo es que el gobierno federal tenía una meta de eliminar 600.000 personas de recibir esos beneficios por incapacidad, y que ya van por 200.000, que aquellos empleados a cargo reciben bonus por procesarlos. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ellos van sacando gente de los planes, vamos a decir, eliminarlos de los beneficios. Sí, Ya. absolutamente. Y a los funcionarios que ellos van poniendo en el medio van recibiendo, es cierto, bonos por cantidad de gente que van dejando fuera del sistema. Es absolutamente cierto. Es parte de esta estructura falsa también, en la que ellos dicen que generaban una especie de eficiencia en las estructuras que quedaban, porque en realidad
lo que están haciendo es poner gente de manera temporaria para que firmen lo que son las bajas de todas estas gentes que tienen beneficios y que era parte de una estructura de derechos adquiridos en la República Argentina, más allá de lo que piense, ¿no? Ujú. Cualquier línea política del gobierno que esté en la Casa Rosada. Así es que, bueno, es una situación extremadamente compleja, pero que raya, yo creo que por primera vez, este, expresiones que van mostrando a un gobierno ya extremadamente debilitado, por lo que cambió parte de la estructura narrativa, ¿no? El discurso de Milei del domingo ya no se lo vio eufórico, ya no hubo cantitos, no hubo un solo ser humano que vaya por militancia de lo que Ujú. puede llegar a ser ese movimiento. Estaban las personas nada más ahí interesadas y que son parte de esa estructura política, pero evidencia también una soledad en el sentido de que Milei no tiene una estructura nacional, no la tiene. Entonces muchos gobernadores que habían ido con él a la pasada elección nacional empezaron de a poquito a tomar distancia, a ver cómo quedan parados de aquí a las elecciones de octubre. Falta muy poco. Bueno, mientras Iñaki, si te hace alguna pregunta o José Antonio Barroso al respecto de Argentina, se preparan. Mañana no, el jueves creo que es cuando viene un cordobés. Ya sabes que la República de Córdoba está separada de Argentina por, vendrá Boris Rolín, también vendrá por aquí Laura otra vez, pero desde tu punto de vista, la situación que se ha generado, como tú decías, no es representativo todavía. Además, en la provincia de Buenos Aires es normal que se confronte más fácilmente contra Milei, porque era clásicamente, no era más kirchnerista, creo que me han dicho, que era como un feudo importante kirchnerista, pero independientemente de eso, ¿tú crees que de cara a la situación general, ya no solo nacional de ahora, sino cuando venga la salida realmente de este gobierno, se puede generar una especie de acto de contrición, no sé si decirlo así, de reconocimiento de errores y planteamiento de programático de algo diferente o solamente vamos a votar a la contra? Eso es lo que me preocupa. Me gustaría ser optimista, Chema, pero la verdad es que no lo veo, no lo veo. Este, Todavía no hay una conciencia del error, sino que solamente hay un monstruo delante al que todos se unen para atacar. sí, digamos, dentro del mismo peronismo hay dos corrientes que si bien tienen puntos en común, todavía se están debatiendo, ¿no? Si el liderazgo del peronismo está en manos de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se mostró como muy victorioso, ¿sí? Bueno, me dicen que es muy coherente, muy coherente, que dice lo que hace, pero este fue ministro en la época kirchnerista, ¿no? Fue Sí, ministro sí, de sí, fue Economía. ministro de Economía de Néstor. Sí, Nunca vas a escuchar hablar a Axel Kicillof sobre Palestina. ya, Nunca. ya. Entonces, el peronismo está extremadamente penetrado también por el sionismo. Entonces, todas estas estructuras van a sobrevivir también dentro de un próximo gobierno peronista que pueda llegar a venir. Pasó durante el gobierno de Cristina, en el caso de Axel Kicillof, lo veo incluso más cercano a ciertas estructuras. Él en sí es un gobernante que hace énfasis en los derechos humanos, en la productividad que tiene esta provincia, que por ser la más poblada es la más productiva también. La gran mayoría de las instalaciones industriales están en la provincia de Buenos Aires, pero no se ve en el horizonte un cambio a través del cual la Argentina pueda dar ese golpe a la estructura injerencista que existe sobre el país. Entonces, nunca vas a escuchar a Axel Kicillof hablar de temas vinculados a esto, ¿no? que estamos mencionando sobre el nivel de injerencia que existe no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo y en el Judicial.
Entonces, bueno, la verdad que por delante hay nuevas estructuras que sí muestran una decisión, si se quiere, con un horizonte en donde es indispensable buscar un proyecto de soberanía nacional y popular de la República Argentina, sobre todo porque hay, algunos comunicadores y analistas lo pensamos, un riesgo de balcanización real de la República Argentina. A mí hace 2 semanas me tocó ir y cubrir parte de lo que está pasando en la provincia de Tierra del Fuego. Ustedes saben, es la provincia más austral del mundo, su capital es Ushuaia. Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas, parte del territorio insular argentino ocupado, y hay un proyecto tremendo por balcanizar y quitar a Tierra del Fuego del resto de la República Argentina. No es nuevo, esto tiene muchísimo tiempo, de hecho los británicos lo han intentado desde que tomaron las Islas Malvinas en 1833, enviando emisarios a través de la religión, los pastores anglicanos, para que nuestros pueblos originarios reconozcan a la reina de Inglaterra. Es una cosa bastante compleja. En el siglo XIX también estuvo un judío sionista rumano, cuando ya la Argentina, igual que Palestina, eran parte del proyecto de ocupación sionista, que él llegó directamente con su ejército a Tierra del Fuego, 1890, bajo la excusa de buscar oro. Imagínate, un buscador de oro que llega con un ejército de más de 100 personas armadas a un lugar donde estaba prácticamente despoblado. No solamente masacró a nuestros pueblos originarios, sobre todo los Selknam, en el norte de la provincia de Tierra del Fuego, sino que se fotografió con estas personas muertas, acribilladas a balazos, de los Remington, de los Winchester, y los mostraba como una especie de trofeo de caza. Él llevó adelante un proyecto de independencia sionista en la provincia de Tierra del Fuego que se llamó Atlanta, ¿sí? Que es la base de lo que hoy es la ciudad de Tierra del Fuego. Tuvo su propia moneda en Tierra del Fuego, el Popper, tuvo su propio sello postal en Tierra del Fuego. Pero algo pasó en una avenida de Buenos Aires en la que el tipo, siendo muy joven todavía, murió y ese proyecto no prosperó. Sin embargo, en la actualidad, y hacemos un salto de 100 años para adelante, durante el gobierno de Alberto y Cristina, en el medio de la provincia de Tierra del Fuego se instaló un radar inglés gigante, tiene más de 70 metros de largo, para monitorear todos los movimientos nuestros, que es y trabaja para el gobierno británico. La empresa Leolabs es una empresa de monitoreo satelital, sobre todo en los pasos oceánicos, que da un servicio militar. Y durante el gobierno de Alberto y Cristina, no sé, todo el mundo se pasa las culpas, ahí había un gobernador, que es el mismo que está ahora, el gobernador Melella, instalaron un radar para el que alguna gente que vive allá me dice, movieron aproximadamente 27 containers. Imagínate lo que ha sido generar las bateas de cemento, instalar esos radares encima, estuvo operativo. Y hace 15 días, bueno, entramos a grabar a ver si estaba esa mierda ahí todavía, porque nadie dice absolutamente nada. Está metido en una estancia que se llama El Relincho. Desde la ruta se ven así largos y chiquitos, y nos metimos y ahí está todavía. Es cierto que el gobierno de Tierra del Fuego dice que les cortó la energía eléctrica. Primero, ¿por qué se la habían dado a un radar inglés en la provincia de Tierra del Fuego que opera bajo la excusa de monitorear la chatarra espacial, créanlo o no? Mirá que ellos controlan las Malvinas, podrían haberlo instalado allá. No, pues en el corazón de la provincia de Tierra del Fuego, un radar inglés que el comandante actual del Comando Sur, el comandante Hosley, cuando vino y lo vio a Milei ahora, le dijo que sería importante que vuelvan a poner en normal funcionamiento el radar británico, que es lógicamente para monitorear todo lo que se hace de este lado. Como si eso no alcanzara, hay un proyecto de una base militar conjunta de los Estados Unidos en la ciudad de Ushuaia, al cual tampoco nadie está queriendo reconocer. Hay un avance en lo que son las bases que la están haciendo bajo la excusa de que es una base de operación conjunta científica, imagínate, ya conocemos bastante bien toda esa historia, y que las propias Fuerzas Armadas Argentinas, como pueden llegar a ser beneficiados en presupuestos y lo que sea, ellos mismos están manteniendo cierto hermetismo por allá.
con gente que está trabajando dentro, ahí gente de bajo rango, trabajadores, con los que hemos tenido posibilidad de hablar, dice, no solamente la están construyendo, dicen, sino que están construyendo, y esto es absolutamente extraoficial, porque no, eso sí que no lo pude filmar, el radar sí lo filmé, pero esto no, dicen que están construyendo celdas, como si fueran cárceles. Hay una historia de una cárcel para poblar Tierra del Fuego en Ushuaia, que es la cárcel del fin del mundo, donde se llevaron a incluso presos políticos de la década del 30 en un golpe militar que se dio en ese momento a Irigoyen, que dio el presidente, el golpista Uriburu en ese momento, y llevaban a los presos a Tierra del Fuego para ponerlos a trabajar y para poblar un poco, incluso hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1930, 1940. Bueno, trabajadores que están vinculados a esta nueva base conjunta, que le dicen ellos, por las cuales, acordate que Milei viajó a Tierra del Fuego para encontrarse él con Laura Richardson, ¿sí? La anterior comandante del Comando Sur, en donde ella le dijo, no, vení, nos reunimos acá. Y ahí viajó Milei a las 4 de la mañana en un avión para reunirse con ella, porque el interés de ellos está específicamente en Tierra del Fuego. Yo no veo, y todo esto viene con la pregunta anterior, Chema, que un gobierno peronista de los que están asomando en este contexto esté a la altura de reconocer y defender la totalidad de la soberanía argentina ante esta situación. Hay otros movimientos políticos que sí lo hacen evidente, pero que evidentemente no tienen la estructura de los movimientos con base nacional. Sí, yo creo que la estructura del sionismo en Argentina puede ser el sitio donde más fuerte esté. Ya veo el dedito, lo veo. Donde más fuerte esté instalado es en toda nuestra América, creo, y me temo que ni siquiera en la mejor época en la que estaba todos los movimientos del ALBA y Chávez, estaba Kirchner, estaban todos, ni siquiera en aquel momento vi una situación de confrontación a ese nivel como para quitarse en medio o para hacer un Correa quitando a la base de Manta. Esas cosas no estaban para ocurrir, ¿no? Bueno, Iñaki, que has levantado el dedito. Adelante. No, tienes que abrir el micro, perdona. Muy interesante lo que está comentando Sebas. Y precisamente sobre eso quería preguntarle. Pero antes que nada le quiero felicitar porque Sebas es el nombre de la canción del himno de mi ciudad, San Sebastián, que sabéis que es la más bonita del mundo. Bueno, también que sepáis todos los que no lo sepan todavía, que el trabajo de Sebastián Salgado tiene un lugar preeminente que es dataurgente.com, si no me equivoco. Sí. Sí, ahí estamos a la orden. Y no, felicitarle por eso, porque siempre que cantamos el himno de nuestra ciudad le citamos a él. Muchas gracias. Hay muy poca gente que tenga ese honor. Bien, a partir de eso, ayer estuve estudiando algunos resultados de las votaciones en la ciudad, de la amplísima ciudad que ya conozco de Buenos Aires, y me No, tú comentaron, solo conoces el aeropuerto. no, ya Vos sos, estaba vos- ya vos sos prófugo anteriormente, de la justicia, Iñaki. no, ya está también, conseguí colarme. Bien, aparte de eso, me comentaron que el 80% de los militares de Buenos Aires votó contra Milei. Me gustaría que desarrollaras eso, si es cierta esa noticia. Aquí hemos preguntado varias veces sobre cuál es la postura del ejército argentino en estos momentos. Hicimos esa pregunta hace muy poco precisamente a Carlos Aznares y a otros compañeros que habían venido anteriormente aquí, etcétera. Y ahora con lo que comentas de ese radar, etcétera, etcétera, si es cierto que el 80% de los militares en la provincia de Buenos Aires votaron contra Milei, ¿hay que puede estar organizándose? ¿Puede estar organizándose una resistencia militar pacífica, dócil, sumisa, por lo que tú has comentado que no ves a ningún gobierno peronista enfrentándose a la penetración militar imperialista en Argentina? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás, Iñaki? Bueno, difícil saberlo. Sí, la elección fue en toda la provincia de Buenos Aires, que recordemos es una provincia enorme, no sé, perdón, es más grande que España.
Eh, ¿se puede decir eso, no? ¿No Se se puede puede? No, decir, pero pero no es más grande que el País Vasco, cuidado. no, 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 el y País menos Vasco es que, más grande. y No, el menos país que es más grande. Sebastián, el himno de mi país. No, digo esto porque en la ciudad misma de Buenos Aires no se votó. Los que somos de la provincia de Buenos Aires somos bonaerenses, los que son de la ciudad de Buenos Aires son porteños. Y esto se ha separado ya desde hace un tiempo largo. La ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma y la Buenos Aires provincia, lógicamente, con su capital aquí en la ciudad de La Plata, con un territorio tremendamente extenso. Yo creo que hay como una especie de separación, Iñaki, en el tema de las Fuerzas Armadas entre lo que es ejército y las fuerzas que ha utilizado Patricia Bullrich para el control interno. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Lo que es gendarmería, que debería estar encargada de controlar nuestras fronteras terrestres, Patricia Bullrich y desde el gobierno de Macri, los han usado como seguridad interna. Esta gente no está preparada para eso, ¿sí? La policía tampoco, pero la gendarmería menos. Y son, junto con la prefectura, que son los encargados de salvaguardar las fronteras marítimas, también parte de lo que los han utilizado para reprimir a los jubilados los días miércoles. Ninguna de estas dos fuerzas tiene la capacidad legal de hacer nada de eso, ¿sí? Porque la ocasión no lo amerita, salvo que fuera una situación de crisis donde hubiera algún pedido expreso por parte del presidente. Desde mi perspectiva, estas fuerzas que está utilizando Bullrich, a quienes les han mejorado sus prestaciones y demás, siguen estando de alguna manera cercana a el gobierno de Javier Milei por su pertenencia a esa estructura represiva que ya viene desde el gobierno de Macri. Y también hay que tener en cuenta otro factor, es que dentro de la estructura de presidente y vicepresidente de Javier Milei, sí tienen una vicepresidenta, que es la señora Villarruel, que es parte de la estructura tradicional de las Fuerzas Armadas Argentinas, porque su padre fue un militar represor, ¿sí? Y entonces ella tiene un discurso pseudonacionalista o algo así que permea en Argentina, sobre todo hacia el interior del país, y que ella ha sabido manejar bastante bien, porque ella lo conoce, incluso mejor que Milei, mostrando una cierta distancia, ¿sí? Con el presidente ya no yendo a los mismos actos. Por ejemplo, el día 2 de abril, que es el día del aniversario de la Guerra de Malvinas, que aquí es un día como muy sensible, ella se fue a Tierra del Fuego, justamente, para tratar de estar en una parte cerca de las Islas Malvinas y demás, y demostrar una cierta cercanía a lo que son las Fuerzas Armadas. Ahora, evidentemente hay un desprestigio de las fuerzas de seguridad por lo que Milei y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, le están haciendo hacer a algunas de las fuerzas de seguridad como tareas represivas, en la cual tal vez no están del todo cómodos a pesar de los beneficios que están generando. Cuando ganó Milei, dentro de los pocos lugares donde es muy claro saber si los militares votan o no a ese proyecto, uno de ellos es, por ejemplo, las bases que están en la Antártida, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las personas que están ahí están vinculadas al ejército, aunque hagan tareas científicas, porque son bases militares. Cuando ganó Milei, en la Antártida se votó en un 70% a favor de Milei. Hoy, esas bases y todo el ejercicio antártico, lógicamente está desfinanciado, ¿sí? Porque dijo que iba a ser una cosa que después terminó siendo otra. Yo creo que es difícil saber hacia el interior de la provincia de Buenos Aires cómo votaron las Fuerzas Armadas, porque cada uno vota en la ciudad donde le toca, y eso es, cada ciudad, me imagino yo, vinculado a la población que hay en cada localidad. Lo que sí es cierto es que hay una especie de distanciamiento creciente a través del cual esa obediencia debida que tienen que prestar las Fuerzas Armadas a el presidente como cabeza, ¿sí? El presidente constitucional como cabeza de las Fuerzas Armadas,
ya no es tan cómoda. Y creo que uno de los ejemplos recientes es que no hubo desfile militar el 9 de julio. ¿Sí? El 9 de julio es el Día de la Independencia, y no se hizo el desfile militar. Me parece que hay algunas cuestiones en las que evidentemente ya no está tan cómoda la cercanía entre el presidente Milei y las Fuerzas Armadas, y eso puede ser también parte de este discurso anti-Malvinas, el mismo día domingo en que él hizo su discurso, muy preparado y leído, porque él no improvisa nada, porque no hila dos palabras seguidas, y quiso mostrarse como sereno y demás, citó como gran estadista a Churchill. O sea, ¿cómo vas a nombrar a un inglés que incluso en su momento dijo que había que destruir a la Argentina porque podía arrastrar detrás de sí el liderazgo de otros países latinoamericanos también? Bueno, esa parte él la mantiene, y esa fibra sensible vinculada a Malvinas de a poco empieza a aflorar y tomar distancia con este discurso antipatria de Milei, que se ve en los cantos. Estuvimos acá el domingo cuando fue el discurso de Axel, y lo que se escuchaba es esta cosa de patria sí, colonia no. Así de simple. Es un canto que tiene mucho tiempo en Argentina, pero es una forma de resumirlo de una manera muy contundente. Patria sí, colonia no. No sé si Barroso tienes alguna pregunta, voy salteando entre vosotros. Sí, adelante, José Antonio. Por cierto, luego, Sebas, te paso todo el fragmento de esta segunda hora para que te lo subas a tu canal sin problema. Gracias, me encanta. Dale, gracias. Adelante, José Antonio. Eh, Ahora. bueno, en primer lugar, Sebastián, quiero que sepas que Iñaki presume mucho de que tú te llamas igual que en la capital de su país, pero el patrón de mi pueblo también se llama Sebastián, o sea que, aunque sí, yo bueno, sea ateo, quiero que sepa que también tenemos algo que ver contigo. Sois unos pelotas arrastrados los dos, pero bueno, Sí. venga. Bueno, quería decirle a Sebastián lo siguiente. ¿Cuál es la presencia real de las grandes corporaciones financieras, fundamentalmente los fondos de inversión, fundamentalmente también en las tierras de agrícolas, ¿no? Tan feraces, tales Vanguard, BlackRock, incluso algunos otros capitales de origen europeo que compraron por centenares de miles las hectáreas fundamentalmente de la Pampa. Lo digo porque detrás de todo esto me parece que hay un proceso o por lo menos una intentona de privatización del país. Hacerlo hincar la rodilla para controlarlo en su totalidad. Estamos hablando de un país que tiene 2 millones, casi 800.000 kilómetros cuadrados. Un país con una densidad bajísima. No sé cuántos son los argentinos y argentinas, 40. Menos que en España. Menos que en España 47 creo que somos. Entonces, a mí me parece que algo de eso tiene que haber, con multitud de materias primas, muchas de ellas todavía por expropiar, por explotar, y sobre todo con una capacidad potencial manufacturera igualmente descomunal. Yo recuerdo cuando vivía en Cuba, lo que pasa es que no soy capaz de precisarlo, de haber leído algo de Martí respecto de cuál fue el gran drama de Argentina, porque creo recordar que Martí, leí algo parecido, decía, en la época de Martí, estamos hablando del siglo XIX, que la gran tragedia de Argentina fue que en un momento determinado pudo competir con los Estados Unidos por el liderazgo o la primacía del mundo. En algún momento creí yo leer algo parecido, y que algunas de las circunstancias que todavía propiciaban, ya estamos en este tiempo, ese destino dramático que ha venido teniendo, por supuesto con la inestimable ayuda de los sátrapas, de los milicones y en definitiva de la burguesía económico-financiera apátrida, yo diría que no de patria, sino patria de tu país. Pero me gustaría saber qué hay detrás de todo eso. Todo esto es en realidad un ejercicio de control a medio y largo plazo de las grandes corporaciones industriales
financieras, bancarias, etcétera. Sí, Que sepas antes, Sebastián Salgado, como dato, que en España, con el gobierno más progresista del mundo mundial, ya BlackRock y toda esta gente ya lo tiene todo pillado. O sea que no, aquí no tienen ya mucha tarea. no, bueno, acá sí se ha visto una cercanía de Milei, digamos, solapada, a veces para que no sea tan evidente con los grandes fondos de inversión. El peronismo también lo ha tenido, de hecho, Sergio Massa cuando perdió la elección con Milei, que ahora vuelve a aparecer en el horizonte como que fuera otra vez un candidato presidenciable, lo primero que hizo él fue ir a trabajar para un fondo de inversión para Estados Unidos. ¿Sí? Y ahora lo vemos de vuelta por acá. La estructura de Milei es esa. Milei, les recuerdo que tiene otro de los escándalos pendientes de este año, es un desfalco con monedas cripto que inventaron, que ellos adujeron de que, bueno, iban a hacer una moneda que iba a tener un gran respaldo y demás. Y lo que fueron, se metió un montón de inversores que después terminaron perdiendo su dinero. Y Milei tiene un proceso legal en Estados Unidos vinculado a eso. Entonces, hay realmente una situación a través de la cual en la República Argentina, hay capitales que representan a intereses extranjeros que se están quedando con la mitad de la República, que es IRSA, ¿sí? IRSA también pertenece al señor Elsten, que fue uno de los financiadores, ¿sí? de Javier Milei. Y ellos están trabajando de una manera a través de la cual, con el proyecto de la exportación de la soja, lo que hacen es que la gente se vaya de las zonas rurales porque ya no hace falta mano de obra, ¿sí? Y este es un proceso que tiene en Argentina bastante tiempo. Reduce a la República Argentina a un proceso nuevamente de primarización absoluta, ¿sí? De sus tierras agrícolas, que quedan también con un desgaste vinculado a los productos de Monsanto y de Cargill y de DuPont, en las cuales las tierras quedan envenenadas con el glifosato. O sea, hoy en Argentina tomar agua del campo ya no es tan saludable como antes, y habría que ver realmente cómo están esas napas, porque son muchos años tirando los productos de ese kit del agronegocio que les han dado a ellos grandes dividendos, que terminan siendo pocas las empresas que terminan exportando, todas esas multinacionales, y que expulsan a la gente del campo. Lo que ha cambiado un poquito ahora es que en Argentina existe una élite vinculada a la ganadería, o sea, a la sociedad rural, ¿sí? Que siempre fue parte cercana a las dictaduras y demás. Y ahora lo que ha hecho el gobierno de Milei, que los tiene contentos, es como abrir absolutamente las exportaciones ganaderas, al punto de que esto no pasaba desde hace 150 años, ahora en Argentina se permite vender directamente el animal vivo, o sea, que ni siquiera lo maten en la República Argentina y se llevan la vaca viva desde acá. Entonces, para el productor primario termina siendo un buen negocio porque tiene más clientes en cualquier lugar del mundo que pueden pagar lo que un argentino ahora no puede pagar, el asado, ¿sí? Entonces, en Argentina se está migrando, porque hay una gran tradición de consumo de proteína animal, ya no pueden consumir vacuno, entonces consumen pollo o cerdo, ¿sí? Lo cual es un gran cambio en la dieta, por lo menos en el paladar, se mantiene tal vez la proteína animal, pero una proteína más económica. Y lo cierto es que esa despoblación del campo se va viendo de manera acelerada porque hay compras que generaron un decreto de Milei, que fue la abolición de la ley de tierras, indispensable, que él la puso desde un principio, y que eso ha generado que ya prácticamente no importe cuál sea el origen del comprador. Entonces, nosotros hemos hecho algunos trabajos en donde evidenciamos de que hay compras compulsivas de intereses israelíes en grandes extensiones de tierra en la Patagonia. Esta gente de IRSA es parte
de toda esa estructura. Las ofrecen en servicios de bienes raíces en Tel Aviv en idioma hebreo directamente. Y están comprando no solamente tierras fértiles, sino tierras y por sobre todas las cosas donde hay fuentes de agua dulce. Entonces, donde hay un río, un arroyo, un chorrillo, ellos ya los tienen todo evaluado. Milei quitó la ley de tierras porque antes un extranjero o una corporación extranjera no podía comprar de manera indiscriminada 20.000 hectáreas. Ahora sí lo están pudiendo hacer. Y lo otro que abolió, que no es un tema menor y tiene que ver mucho con esto, es la ley de bosques y las leyes que protegían a las tierras de las ventas compulsivas luego de incendios. Entonces hemos visto que en la Patagonia Argentina se han generado incendios absolutamente intencionales, sobre todo en lo que fue el último verano aquí, que detrás de ello se han generado ventas, porque claro, si ahí no van a existir los bosques que se están quemando por una serie de años, bueno, hoy esas tierras pareciera que de aquí a 40, 50 años no van a ser productivas, ¿sí? No van a ser ni siquiera turísticas. Ahora, los cursos de agua se mantienen. El río y el arroyo de agua dulce, de agua cristalina, de montaña y de deshielo que pasa por ahí sigue estando. Entonces, se ve un proyecto de compra compulsiva, no tan diferente a lo que fue la compra de tierras en Palestina en los años previos a la ocupación formal por parte del Estado de Israel. Y sin duda, las grandes corporaciones como BlackRock, como Vanguard y como IRSA, que es la matriz local de todas estas, bueno, está a la cabeza de todo eso. Bueno, Iñaki se va dentro de 20 minutillos y Barroso supongo que por ahí andará la cosa. No quiero aunque me ha levantado un dedito Iñaki, por si quiere hacer una pregunta se lo pasaré ahora, pero después que sepas, Sebas, que puedes no ser solo interrogado, puedes interrogarnos a Iñaki, a Barroso y a mí de cualquier otra cosa que quieras que te anticipemos o cualquier opinión sobre la situación internacional, da igual. Sobre todo porque Iñaki se va a ir a hacer agitprop, que es poner palos en las ruedas de la rebelión ciclista o imperialista, no sé, Muy una de bien. esas. Bueno, Felicitaciones. Buen trabajo. adelante, Iñaki. Está furioso porque en su país apenas ha habido protesta contra Pero si la... hemos parado en Galicia, hemos parado la vuelta 8 kilómetros pero no antes. ha sido en el barrio de Valencia. Espérate que llegue aquí. Espérate parado. Bien, mira, yo quiero hacer una pregunta que luego a la noche escucharé toda la intervención, como hago habitualmente. Y es lo siguiente. Posiblemente ya hayas tocado ese tema, pero si has tocado, dímelo y ya escucharé yo luego. ¿Cómo está el sentimiento nacional? ¿Cuántos sentimientos nacionales hay en Argentina? Porque ese fue un debate, por lo que yo leí en su tiempo, que recorrió todo el movimiento peronista, recorrió a diversas organizaciones armadas, guevaristas, trotskistas o movimientos eh, se debatió mucho después de la guerra para recuperar las Malvinas contra el imperialismo británico. El propio modelo de la dictadura tenía una definición de nación argentina que contrastaba totalmente con el ideario que tenía Perón, etcétera. Pero ¿por qué te pregunto esto? Porque las dos cosas que te he escuchado yo con más detalle, la respuesta a la pregunta de Barroso y la respuesta a la cuestión militar, tienen que ver mucho con eso, ¿no? Con la penetración de capital transnacional y con la supeditación a ejércitos imperialistas. Pero es que también tengo aquí un libro, que es La guerra del siglo XXI, escrito por Lester Turo, la batalla económica que se avecina entre Japón, Europa y Estados Unidos, donde varias veces el libro está escrito, publicado, quiero decir, en Argentina, precisamente, editorial Aros Vergara, en el año 1992. Para mí fue un libro que me sirvió muchísimo. Y, Muéstralo, Iñaki, muéstralo a la pantalla. sí, y ya daba por explicada
Efectivamente lo que ha comentado sobre Churchill, ¿no? Que como lo que has comentado sobre Churchill, la función de Gran Bretaña con el apoyo indirecto de Estados Unidos de impedir que Argentina, que era uno de los 10 países más ricos del mundo, uno de los 10 países fuera escalando, ¿no? Y la obsesión imperialista de arruinar y romper Argentina, ¿no? Si eso ya era una cosa vista, sentida, comprendida y teorizada, al menos en 1992, cuando se publicó este libro, precisamente en Buenos Aires, y luego se ha demostrado que era así. Bueno, un dato que también lo hemos comentado aquí, y concluyo, ninguno de los países, excepto Japón, ninguno de los países que a finales del siglo XIX, último tercio del siglo XIX, eran poderosos en el mundo, que no sean los cuatro que están ahora, quitando China, Rusia, etcétera, ninguno ha conseguido ascender. A todos ellos el imperialismo ha intervenido de tal forma para mantenerlos empobrecidos, divididos, machacados, etcétera, etcétera, ¿no? Esto generalmente no se tiene en cuenta al hacer una historia del capitalismo, ¿no? Bien, entonces la pregunta es la siguiente. Teniendo esto en cuenta, el pueblo argentino, la clase trabajadora argentina, ¿cómo siente ahora la situación argentina? ¿Qué matices hay? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se sienten argentinos o no se sienten argentinos? ¿Se sienten de Messi? ¿Se sienten de no sé quién o no sé cuántos? ¿O de el otro que nunca me acuerdo, al que Chema es fans, de Maradona? ¿Cómo está eso? Bueno, además una Realmente cosa de qué clase importante, de fans. una cosa importante porque Argentina ha habido un sentimiento como que eran europeos más que de nuestra América. Muchas veces se decía eso. Bu- incluso lo ha dicho el presidente Alberto Fernández, no sé, en un momento que yo no sé si andaba acá Pedro Sánchez o el rey de España o no sé quién, él quiso confraternizar o algo así y dijo palabras más, palabras menos. Dice, lo que pasa es que los mexicanos bajaron de las pirámides, los brasileños salieron de la selva y los argentinos bajamos de los barcos. Sí, Bueno, bueno. No, este es un país mestizo como cualquier país de América Latina, que parte de nuestra tragedia es que el Estado argentino, ya con, digamos, en la década del 80, ya con 70 años de independencia como Estado-nación, organizó su propio genocidio que le pusieron el nombre de la campaña del desierto. Por eso este judío ashkenazi rumano Popper le dio una continuidad a ese genocidio contra los pueblos originarios, pero lo hizo en la provincia de Tierra del Fuego, porque acuérdense que Tierra del Fuego es una isla, ¿sí? Entonces hay como un corte, y al fines del siglo XIX era un poco más complejo todavía, el cruce del Estrecho de Magallanes, y por eso no es casual que hubiera intereses específicos en Tierra del Fuego en tanto y en cuanto que es más fácil el control por ser un territorio insular. Dicho esto, yo creo que Argentina, la mayor derrota que está viviendo en este momento tiene que ver con este tema. Hay un intento de que esa arrogancia histórica que han tenido los argentinos, que tal vez les ha servido para el deporte, para ver si se animaban a enfrentar a los ingleses en una guerra y para tantas otras cosas, deje de existir. Deje de existir. Las cosas que está generando el gobierno ahora van en un sentido absolutamente contrario. Entonces, el gobierno de Milei, que desfinanció el cine argentino, que tiene una gran tradición, y que cuenta las historias, las buenas, las malas y demás, lo ha desfinanciado, pero financiaron otras historias que, con un actor que es muy conocido acá en Argentina, que se llama Francella, hacen una película con varias historias demostrando que los argentinos son todos corruptos, que es un país sin salida, mostrando una especie de derrota y frustración a través del cine, como que no mereceríamos tener un estado de bienestar cuando la sociedad de alguna manera solamente busca su beneficio individual, ¿sí? Y se encargaron de financiar una película con uno de los actores más conocidos de Argentina para mostrar eso, película que no les voy a dar el gusto de ver, pero que he escuchado
muchos comentarios que van en ese sentido. Los barrios más humildes, Iñaki, es increíble. Uno va y tiene la bandera argentina arriba del tanque de agua. ¿Sí? Bueno, yo vivo en un barrio que es Los Hornos, que es un barrio humilde. En mi caso tengo paredes, tengo agua caliente, pero tengo vecinos a escasos metros que no necesariamente. Entonces a mí no me la tienen que contar, ¿no? Y esa gente tiene un sentir nacional muy profundo que a veces se manifiesta a través del deporte y el fútbol, donde ahí es como que desaparecen las diferencias y todos juntos, no importa de qué clase social, se encuentran en el epicentro de cada una de las ciudades de Argentina para celebrar las victorias deportivas, pero que a la hora de la hora se muestra como un distanciamiento que no hemos podido superar, en el sentido de que las dictaduras argentinas han sido tan sanguinarias, ustedes ya saben de los 30.000 desaparecidos, que es muy difícil volver a poner a nuestras Fuerzas Armadas como vanguardia nacional de defensa del pueblo y de la soberanía territorial. Todavía ese engranaje no se ha podido construir. Durante la etapa vamos a decir, del kirchnerismo, a grandes rasgos, se ha hecho un énfasis, yo creo necesario, ¿sí?, por lo que es los juicios vinculados a los crímenes de lesa humanidad llevados adelante por las dictaduras, que eran reales, que eran necesarios para no tirar toda esa basura bajo la alfombra, pero que vuelve, ¿no?, a abrir esa herida tan grande que tiene la sociedad argentina, y que uno la palpa todavía. O sea, no hay una manera todavía de reunificar esos criterios en donde las Fuerzas Armadas sintamos que sean parte de el interés popular. Y esto se ve muy marcado porque esto que mencionaban ustedes, sobre todo durante lo que fue la primera y lo que alcanzó a durar la segunda presidencia del peronismo, en donde Argentina se animaba a competir con cualquier país, ¿no? O sea, Argentina era uno de los países más desarrollados de Occidente en energía nuclear, teníamos un avión a reactor, aquí se fabricaban nuestros propios diseños y modelos de autos, no sé si ustedes han escuchado la historia de la camioneta rastrojero, el Torino, bueno, la gente era orgullosa de usar industria argentina. Todo eso tuvieron que tirarlo abajo con un bombardeo desde aviones, bombardeando la Casa Rosada, donde estaba Perón. ¿Y quiénes llevaron adelante ese bombardeo? Nuestras propias Fuerzas Armadas. Y sobre todo la Marina, que, digamos, fueron los que llevaron adelante tirar a nuestros compatriotas desde aviones durante la dictadura, que tenían secuestrados en la ex escuela de mecánica de la Armada. ¿Sí? De la Armada. Ese siempre fue como el grupo de más ultraderecha vinculado a los intereses extranjeros, porque en definitiva las dictaduras de América Latina eran salvaguardar los intereses capitalistas occidentales yanquis para que no hubiera un avance de la ideología soviética. Vamos a ponerlo en esos términos de la Guerra Fría. No era otra cosa, no era que la Junta Militar Argentina ideó un plan propio de gobierno con una visión política. No, eran los que ponía Estados Unidos, y aunque el costo fueran 30.000 vidas, no les importaba. Pero ellos salvaguardaban sus propios intereses a una costa de que nuestras propias Fuerzas Armadas nos bombardeaban. En Malvinas, piensen ustedes, fue una guerra insular. Esas Fuerzas Armadas navales que con sus aviones bombardearon la Casa Rosada, que tiraron a los argentinos desde los aviones. Bueno, ¿cómo habrá estado la batalla naval? Ya que son tan bravos los tipos. No hubo batalla naval en la Guerra de Malvinas. No hubo batalla naval. No que eran tan bravos, porque no van a enfrentar a los ingleses. No, es que el clima y que no, y los ingleses con el submarino Conqueror hundieron al crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión y eso es un crimen de guerra. Bueno, anda a pelear con lo que tengas. No, nada. Entonces, esa cosa está bastante abierta todavía. Uno puede percibirlo, ¿no?, cada vez que llega el 2 de abril, porque están, por un lado, las reivindicaciones de los excombatientes soldados. ¿Qué significa eso?
todavía en ese momento existía el servicio militar obligatorio. Entonces los soldados que estaban en las Malvinas defendiendo eran soldados conscriptos, que si hubieran elegido seguramente no estaban ahí, no tenían la preparación militar para pelear contra un ejército profesional de la OTAN, con sus mercenarios, los Gurkhas de Nepal, ahora que estamos hablando del golpe en Nepal. Y entonces ahí se ve, digamos, una vez más, hasta qué punto incluso las familias más pobres del norte, que son los de etnicidad de nuestros pueblos originarios, son los que mandaban a las trincheras de vanguardia a enfrentarse con los ingleses. ¿Sí? Este es un tema que en Argentina es muy difícil de abordar, pero es parte de una realidad. Los más pobres del norte, del Chaco, los indios tobas, iban a las primeras trincheras en Malvinas, que son los que recibían a los ingleses de frente. Entonces, cuando uno ve los apellidos, por ejemplo, de los argentinos en el cementerio de Darwin en Malvinas, hay muchísimos apellidos que hoy los identificamos con nuestros pueblos originarios, mapuches y tantos otros, ¿sí? Y de eso no hubo un reconocimiento. Entonces, todavía yo por lo menos no puedo ver en el horizonte una fuerza política que después de que, bueno, se hicieron los juicios contra los militares, fueron encarcelados, puedan ver un horizonte de futuro en una unión entre nuestras fuerzas armadas y los intereses populares. Están los partidos de ultraderecha, fachos, están el movimiento peronista que, digamos, enjuició a los crímenes de lesa humanidad, y está Milei, que de alguna manera representa directamente los intereses extranjeros. Ahora, un movimiento de base popular que pueda amalgamar esta situación de cara a una visión de futuro, todavía lamentablemente no lo veo maduro en Argentina. Un breve comentario antes de pasar a la última pregunta de Barroso, porque si no, Sebastián Salgado no vendrá más. Dirá, me pilláis aquí. Bueno, el primero breve comentario es simplemente que, como dice Javichu, los traumas de las dictaduras, tanto argentinas como españolas, todavía se sienten en el corazón de la gente, y probablemente médicamente Javichu sabrá si se hereda genéticamente también ese miedo. Y luego, de David Sotoleón aquí dice, ponía a Franchella por allá por los 90, era muy visto en Cuba. Fidel hasta recibió a ese actor, porque David Sotoleón nos habla desde Cuba. Y yo añadir lo que decía Sankara. El problema es que tú en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua tienes un ejército con conciencia de clase, con una conciencia política, con una formación en conciencia de clase, que, como decía Sankara, un ejército sin conciencia de clase son asesinos a sueldo. Entonces, Claro. ese formato de patriota que no se siente patriota, y por eso quizás tenían más conciencia de clase, o creían que estaban luchando por el pueblo, bueno, por los chicos de esas provincias norteñas, que en realidad sí que se sentían unidos en la lucha, ¿no? Adelante, Barroso, la pregunta última para... Sebastián, en Cuba yo tengo un amigo ya mayor que se llama, espero que se siga llamando, pero desde que estamos aquí en España le he perdido un poco la pista, que se llama Gustavo Placer Cervera. Gustavo Placer Cervera no le toca absolutamente nada a los Cerveras españoles, y desde luego no al almirante Cervera de la batalla de Santiago de Cuba, 3 de julio del año 1898. Pero escribió un libro, bajo mi punto de vista, impagable, que presentó en La Habana allá por el año 2018, 17, más o menos. No dejaba en muy buen lugar a la alta oficialidad argentina, que poco menos que dijo que se había pendejado, pero lo que estaba claro de todo punto era que sin la inestimable ayuda tanto de los chilenos como de los yanquis, no hubiesen los ingleses tenido capacidad, primero, para llegar hasta las Malvinas, y en segundo lugar para derrotar a las fuerzas movilizadas argentinas, por mucho que se apendejaran la alta oficialidad.
Eso, vamos, es un comentario, por supuesto, Chema, cuando terminemos me voy a poner a buscar el libro y en el caso de que tenga interés en conocer los términos del mismo, pues nada, pues yo te lo paso o te muestro la fotografía para que tú se la hagas llegar a Sebastián. Pero me parece que ha sido de lo mejor. Se presentó en la Casa de las Américas y estuvo presente el embajador argentino de la época. Tuve la sensación en algún momento que torció el gesto con las explicaciones que dio Gustavo Placer Cervera, un alto oficial de la Marina, ya en la reserva de la Marina Revolucionaria Cubana. Pero la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. De la manera en que has estado exponiendo la forma en que ha puesto Milei, lo que representa Milei, en Almoneda, las mejores tierras argentinas, fundamentalmente aquellas que están más al sur, y quiénes son los que la están comprando. ¿Tú crees que detrás de eso hay un proyecto de asentamiento futuro de colonias sionistas que con el tiempo terminen incluso convirtiendo aquellos predios en una alternativa en caso de que no puedan soportar la presión de los pueblos árabes cercanos a la actual Palestina, bueno, a lo que es Israel actualmente? Y en el caso, por supuesto, que será más que supuesto, que será real, de que se produzca un cambio cualitativo en la correlación de fuerza en la geopolítica mundial. Lo digo porque si hay algo que no van a poder resistir los sionistas es esa presión llevada a cabo por los autóctonos y que difícilmente el foráneo, más allá de su concepción religiosa, de su misticismo bíblico, pues le va a resultar muy difícil soportar. Ya hay quien se está llevando todos sus pertrechos, se está llevando todo su dinero a Chipre y algunos incluso, me refiero a los sionistas de gran poder económico. Entonces te pregunto, ¿hay detrás de eso, tú crees que puede existir esa posibilidad? Porque sobre ello hemos especulado más de una ocasión. Yo por lo menos lo he hecho en charlas que he venido dando, incluso el compañero Juanlu, que es un poco mi pareja de baile, en las charlas que vamos dando por ahí, Juanlu González, también lo ha hecho. Me gustaría conocer tu opinión, por favor. Sí. Yo, es un tema que me lo tomé muy en serio desde que por primera vez vi, bueno, ahora ya hace unos cuantos años, ese libro de Theodor Herz que se llama El Estado Judío, en donde él expone que los intereses sionistas de ocupación pueden ser tanto en Argentina como en Palestina. Y eso quedó muy claro desde ese momento. Por eso hace lógica esta historia que les cuento de este tipo que se llama Julio Popper a fin del siglo XIX, en ese mismo momento en Tierra del Fuego. Después aquí en la provincia de Buenos Aires, otro sionista empresario que se llamó Mauricio Hirsch también lo intentó y trajo judíos rusos para intentar buscar autonomías. Tuvieron problemas con los temas de las cosechas y la cosa no les salió de la manera que lo habían pensado, pero eran tantos de que hoy día todavía en Argentina decir ruso es sinónimo de judío. Es el único país del mundo. Cuando le cuento esto a los rusos se ríen. En Argentina, si a una persona le decís ruso, le estás diciendo judío, ¿sí? Es un poco despectivo, pero se usa, ¿sí? Entonces, el interés sionista de buscar autonomía en el territorio de la República Argentina no es parte de ninguna teoría conspiranoica, sino de su propio libro de cabecera que se llama El Estado Judío. Ahí nos nombran, ahí nos dicen de qué manera, y es cierto que el gobierno de ese momento, del presidente Roca, de Juárez Selman después, buscaban traer migración europea. Evidentemente no estaban tan preocupados de qué religión o cuál sería el proyecto de autonomía de ellos mismos, porque lo que buscaban era generar una limpieza étnica de los pueblos originales, así como el sionismo la está haciendo en Palestina, aunque la palabra limpieza es horrible para estos términos, es la manera que ellos lo veían, y eso incluía favorecer a estos proyectos de autonomía sionista también en la República Argentina. Hubo resistencia, hay que decirlo, así como también ahora la hay, pero hay un momento
ahora que vos mencionabas justamente el año 1992, ese año no es un momento menor en la República Argentina. En 1992 se da el primer atentado terrorista contra la Embajada de Israel en la República Argentina. Y en el año 94 se da el atentado en la AMIA. Estos dos atentados terroristas, el sionismo argentino logró capitalizarlos para que en Argentina nadie pudiera criticar a Israel. Y quien critica a Israel es parte de quienes generaron, en la visión de ellos, y siempre lo expusieron así en los medios de comunicación, es parte del proyecto terrorista, ¿sí? Entonces ellos se victimizan. En Argentina ya no se puede criticar a Israel porque, mirá, pobres, les ponen bombas en sus edificios. El problema es que los atentados terroristas los hizo el Mossad en la República Argentina. ¿Cuál es su estructura narrativa? Acusar a Irán y a Hezbollah. No, bueno, llevan 30 años con esa mentira y dan vueltas en círculos porque no hay nada que comprobar, porque no hay ninguna vinculación. Los atentados terroristas del 92 y del 94 en Buenos Aires los hicieron la CIA y el Mossad. Desde ese momento, ellos lograron dar avances muy fuertes sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, y que prácticamente nadie se atreva a criticar nada que haga Israel en la República Argentina. Esto les ha llevado a un punto máximo, cúlmine, diría yo, de crear su propio presidente. Desde los medios, desde la ficción sobre todo, igual que Igor Kolomoisky creó a Zelensky en Ucrania. En Argentina crearon su propio presidente sionista de los medios de comunicación con delirios místicos, que se llama Javier Milei. Y que él dice desde un principio: yo me arrodillo ante un judío y Israel es la tierra prometida que debemos saber compartir en la República Argentina. En Argentina hay que dividirla en Argentina del Norte y Argentina del Sur. Esto es algo que Milei dice desde la campaña. No es tan astuto en la manera de manejar las narrativas. Él es muy evidente y eso lo hace, en cierto sentido, una persona bastante sincera, porque no oculta lo que piensa. Todo lo que están haciendo ahora es lo que él había dicho que iban a hacer en campaña. Entonces, el proyecto de ocupación sionista territorial en la República Argentina es una realidad, ¿sí? Seguramente te va a costar encontrar gente que, como yo, lo diga con este énfasis, porque en Argentina, por decir esto, si estás en el ámbito académico, te expulsan de la universidad; si estás en un medio de comunicación, te expulsan de ese medio periodístico, y te puede costar muy caro. Hay dos líderes políticos de la izquierda, Alejandro Bodart y Vanina Biasi, que tienen procesos judiciales iniciados por la DAIA, que es la Delegación de Instituciones Israelitas en Argentina, que es el brazo más recalcitrante del sionismo en la República Argentina, que maneja los hilos de la política, en los cuales ellos tienen que estar yendo permanentemente a tribunales por hacer críticas fuertes contra Israel, comparándolo con el nazismo de Hitler, ¿sí? Cosa que tiene absoluta lógica, nada más que el nazismo fue un poco más tranquilo que lo que es el sionismo con el pueblo palestino. Fue un poco más benévolo el nazismo que lo que es el sionismo con el pueblo palestino. Y entonces, cuando vemos el mes pasado que lo que fue el enfrentamiento de la República Islámica con el ente israelí, los misiles iraníes entran en ese escudo pseudo-misilístico que ellos decían que tenían, como en la coladora de los fideos que tengo en la cocina de mi casa, bueno, ellos necesitan tener un plan B. Porque hoy por hoy, el único que tiene capacidad de respuesta militar contra Israel es Irán. Pero ¿qué va a pasar si un día en los países del Consejo de Seguridad del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, donde están los hermanos árabes musulmanes del pueblo palestino, se levantan y quieren tener una democracia? Y quieren votar un presidente como hacen en Irán, en lugar de tener esas monarquías impuestas por Occidente. Ahí sí, lógicamente, el pueblo palestino va a tener un respaldo, no solamente para tratar de mantener la Franja de Gaza, sino para recuperar los territorios que el ente sionista, que con 7 millones de personas que tienen ocupando ahí, amenaza a, no sé, los 200 millones o más millones de árabes que hay en Asia Occidental. 7 contra 200,
y gana 7. Entonces, evidentemente, hay creo yo, horizonte a través del cual esta ocupación no tiene lógica. Lo dijo Kissinger antes de morirse, Israel no tiene futuro. Entonces, ese plan B, ellos ya lo tienen preparado. Ya tienen los terrenos en la República Argentina, ya tienen a su presidente, ya tienen a la empresa Mecorot que maneja el agua de la República Argentina hoy día. La empresa Mecorot maneja el agua prácticamente en todas las provincias. Y tienen, lógicamente, las mejores relaciones con los ingleses y con Estados Unidos, que son parte del mismo proyecto. Por eso, bueno, hay algunas voces que empiezan a levantarse, a denunciar estas cosas, que por primera vez empiezan a decir, por ejemplo, sobre la ocupación de los soldados israelíes que vienen a la República Argentina, a monitorear y a conocer también el territorio en el que sus jefes militares le dicen que es el territorio donde ellos van a vivir en el futuro. Entonces llegan acá esos soldados israelíes que caminan la Patagonia, que tienen investigaciones y acusaciones serias de ser quienes provocan los incendios en la Patagonia, como lo hicieron ya en el Parque Nacional Torres del Paine, el soldado Rottensinger, que fue capturado por las autoridades chilenas por quemar el Parque Nacional Torres del Paine, al cual, por quemar 15.000 hectáreas, le cobraron 7.000 euros, que nunca pagó. Hoy es un eximio empresario en Israel. Entonces, esto es parte de una realidad que cuando ponemos todas las piezas juntas, los soldados ya están en el territorio. Manejan el agua, manejan el Poder Judicial, manejan el Poder Legislativo, manejan el Poder Ejecutivo. En realidad no necesitan más nada. Los empresarios vinculados al régimen sionista son los que financiaron la campaña del presidente. Trabajan con los ingleses financiando, por ejemplo, los misiles Raytheon que están en las Islas Malvinas apuntando a la Argentina continental. Parte del financiamiento de esa empresa, Rafael, la tiene el señor Eduardo Elstein también. Entonces, hay una realidad que es demasiado evidente y es tan poderosa que los políticos argentinos no se animan ni siquiera a mirar a los ojos de ese monstruo que es tan grande, porque te aniquilan y te eliminan en ese mismo momento. Lo escuchaba yo, y termino con esto, con algunos jóvenes en redes sociales, judíos, que seguramente ellos de corazón le decían a otras personas, dicen, si vos sos blanco, decían, y no querés sufrir, hacete judío. Decían eso. Dice, porque si no vos vas a sufrir por tu propio país, y si vos denunciás el control que nosotros tenemos sobre tu país, te van a terminar matando. ¿Sí? Y esa es parte de la realidad también en la República Argentina. Entonces, no son muchas las fuerzas políticas que están dispuestas a reconocer esto, e incluso yo te diría, dentro de la izquierda que milita de manera muy activa la causa palestina desde Argentina, ellos no están dispuestos a reconocer que hay un proyecto de ocupación territorial en la República Argentina. Entonces, cuando yo presento estas cosas a través de mis informes periodísticos, esta gente que está todo el día metido en la Embajada Palestina de Buenos Aires, me atacan a mí en redes sociales, diciendo que yo soy un conspiranoico y que soy parte de lo que ellos llaman el Plan Andinia, que a mí me tiene sin cuidado. Si el Plan Andinia es algo que se habló durante la dictadura o cualquier cosa. Yo hablo de la actualidad. Y si la República Islámica no hubiera sacado o no hubiera aceptado la bandera blanca que sacó Israel y Estados Unidos, y esto se hubiera extendido, ya los veíamos, como vos, José Antonio, estás diciendo, saliendo como rata portilante hacia Chipre. Y el siguiente puerto, lógicamente, puede ser Buenos Aires o cualquier otro país. Nada más que acá tienen la estructura para que, y ahora sí prometo que termino con esto, en el último convenio que se puso en funcionamiento en el gobierno de Milei hace unos 2 meses aproximadamente, yo no sé si saben esto, pero una persona israelí, ¿sí?, puede venir a vivir a Argentina, supónganse que es una persona de 70 años, ¿sí?, viene a vivir a Argentina hoy. El Estado argentino tiene que pagarle jubilación, así como lo escuchan. ¿Por qué o qué, bajo qué derecho? Porque hicieron un convenio entre Argentina e Israel. Entonces, estos jubilados que le sacan todo, los chicos con capacidades diferentes, que le sacan las prestaciones y los dejan esperando en su casa al transporte
que debería llevarlos al hospital, de ahí sacan los fondos para pagarle las jubilaciones del fondo de ANSES, que es como se llama el fondo de pensiones acá en Argentina, a los israelíes que quieran venir a vivir acá. Y te digo más, no solamente eso, sino que pueden venir, hacen el trámite, cobran su pensión y si quieren ni siquiera tienen que vivir en la República Argentina y siguen cobrándolo. Es como increíble ponerlo en esos términos, pero ya está toda la estructura armada. Ellos pueden traer a su población entera y vienen y empiezan a cobrar jubilaciones en la República Argentina. El proyecto sionista de colonización, muy cierto. Además, que como a ellos les gusta matar, matarían dos pájaros de un tiro, porque sería eso y además lo harían con las tierras seguramente chilenas, que ya están también ocupando y comprando, y argentinas de los mapuche, que también le viene a los dos a esa limpieza étnica a los estados también genocidas que están haciendo ese genocidio también con esa cultura originaria y con ese pueblo originario. Bueno, te agradezco un montón. Por cierto, sí que lo sabes ya, pero como noticia simplemente detalle de última hora, decir que la primera reacción de la Casa Blanca al asesinato de los miembros de la Resistencia Palestina Armada de Hamas que estaban acudiendo una vez más acudiendo a un encuentro de negociación de paz, en este caso en Qatar, dice que no pasa nada, que eliminar a Hamas es algo, un objetivo loable, dice la administración, y se queda tan ancho, ¿no? Por supuesto, sí, lo sabíamos, a última hora no pudimos hacer nada, pero tampoco lo íbamos a hacer. ¿Qué vamos? O sea, aquí me dicen... El ataque, dice Times Israel, costó la vida a 5 miembros de Hamas. Ojalá sea verdad lo otro que estoy leyendo aquí, que dicen que fuentes de Hamas aseguran que su delegación ha salido ilesa y que murió un miembro del personal. Ojalá que esto último que estoy leyendo aquí sea verdad, aunque desgraciadamente por casi todos los sitios estoy leyendo la muerte de Khaled Meshaal y los demás. Bueno, Según me han comentado en Hispan TV hace un rato, ellos estaban recibiendo noticias de que no todos habían muerto, ¿eh? qué bueno, qué De bueno. que había, pero era incierta, era un rumor, simplemente, o sea, no se daba categóricamente que todos hubieran muerto, pero se daba la posibilidad de que alguno hubiera quedado muy herido, muy grave. Ya, 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 ya. Bueno, ojalá que salgan con vida la mayoría o todos, ojalá, pero las noticias son bastante tristes, espeluznantes y desde luego lo que es espeluznante es cómo se han quitado la careta este imperio. Totalmente, cómo las líneas rojas se han desplazado todas y cómo ese desplazamiento de líneas rojas, como decía ayer Nader en un fragmento que luego más tarde pondré a los compañeros del canal, ese desplazamiento de líneas rojas afecta a todos. De modo que si se puede soportar un genocidio, pues ¿por qué no se va a soportar a todo esto que está contando Sebastián? ¿Y por qué se parece tanto a lo que vemos en Europa apoyando nazis, apoyando terrorismo, apoyando falta de libertad de expresión y apoyando gente que va a la guerra? Que se vaya el presidente francés, dicen, pero lo que no se va a ir, seguramente, si les hace falta, se quedará, pondrán a otro, se quedará el presidente francés, pondrán a otro primer ministro y ellos seguirán haciendo la guerra, que es lo que quieren hacer en Europa. Bueno, Sebastián, te dejo a ti que despidas un poco el encuentro nuestro. Bueno, no, agradecidos por compartir el espacio. Seguramente es un matiz apenas lo que podemos compartir de Argentina con todas las cosas que están pasando, pero bueno, siempre tratando de hacer un aporte para que tengamos mayor cantidad de elementos para dimensionar este momento político que se está viviendo. Así que nada, simplemente mandarles un abrazo grande para allá. Gracias, Sebas. Luego te mandaré el programa a toda esa parte y, por supuesto, estás invitado a venir más veces cuando creas conveniente a participar en las tertulias del canal. Abrazo grande, Muchísimas Sebastián. gracias. Antiimperialistas.com. Contigo somos más fuertes. Difunde la idea.